Si dicen que en las cosas que tratamos con cuidado habita un espíritu, ¿qué habitaría en las cosas que arrojamos a la basura? En una lujosa ciudad con calles bien limpias y todos sus habitantes luciendo unos relucientes atuendos de color blanco, una niña ricachona se lamenta de que su peluche de conejito se haya roto, por lo que su mami le promete comprarle uno nuevo. Así, ellas arrojan el viejo peluche a la basura. Pero debajo de toda esa superficie de perfecta limpieza y prolijidad, también se esconde un mundo subterráneo, a donde acaba toda la basura producida por los habitantes de la ciudad, a donde no solamente son arrojados los objetos, sino también se arrojan algunas personas que son consideradas desperdicios humanos. Dentro de ese grupo de desperdicios humanos se encuentra un misterioso joven encapuchado que se dedica a invadir los basureros de la ciudad para recolectar algunos de los objetos tirados por la gente, a quien los discípulos, las autoridades del sitio, conocen como el famoso delincuente de la basura. Pero cuando parece que el joven delincuente está a punto de ser capturado por los discípulos, bajo el cargo de ensuciar su ciudad perfecta, el chico logra abrirse paso entre ellos para acabar acorralado en una pared, hasta que él logra esquivar los balazos gracias a su increíble velocidad que le permite realizar la Gran Matrix. A pesar de recibir una herida superficial en su brazo, el delincuente de la basura logra salir de las alcantarillas a salvo. Y así conocemos a nuestro protagonista, el albino Ludo, quien está cargando en su mochila algunos de los objetos recolectados de la basura, mientras expresa cuánto odia que lo traten como a un desperdicio humano. Un tiempo después, un sujeto barbón se encuentra anotando los rumores de unas doñas que hablan mal del delincuente de la basura, además de reconocerlo como uno de los mugrosos integrantes de la tribu que viven en las afueras de la lujosa ciudad, en un humilde barrio hecho con casas de chapa. ¡Momento LATAM, señores! En ese mismo sitio, Ludo se encuentra revisando los objetos que acaba de obtener del basurero, hasta que justo aparece su amiga Chihuahua para regañarlo por arriesgarse a robar la basura de los ricachones. Pero el muchacho le asegura que necesita mantener esa chamba, así gana dinero reparando los objetos que están rotos. De repente, los chicos son interrumpidos por tres bravucones que quieren cortejar a Chihuahua, así que mientras el líder le advierte a la jovencita que no se acerque al mugroso delincuente de la basura, uno de sus secuaces patea los objetos del prota, además de burlarse de él por llevar unos guantes tan feos. Entonces, uno de los malosos remarcan que ellos están intentando limpiar la mala imagen que tienen en el barrio por culpa del padre criminal del joven albino, provocando que el chico basura les dedique una mirada muy intimidante, con la que termina consiguiendo que los bravucones se alejen a fastidiar a otra parte. Una vez a solas, Chihuahua le remarca a su amigo que ella está muy segura de que él sería capaz de dañar a alguien, sonrojándolo con esas palabras. Pero cuando el muchacho está a punto de obsequiarle el peluche de conejito a la chica que le gusta, de golpe, ella se termina marchando con su mamita, dejándolo como un payaso. Al poco tiempo, Ludo regresa caminando muy desanimado a su humilde casita, en donde lo está esperando el mismo tipo barbón de antes para burlarse de él por su intento frustrado de conquistar a la chica, causando que el prota se termine enojando mucho con su padre adoptivo, Leguto. De inmediato, el tipo se acerca al joven albino para aconsejarle que deje de arriesgarse tanto el pellejo, robando la basura de los ricachones. Pero al oír que el muchacho solo quiere darle las gracias de alguna manera por haberlo adoptado de pequeño, Leguto le aconseja que mejor use esa sinceridad para confesarse ante Chihuahua. Apenas nota que su hijo adoptivo tiene una herida en el brazo, el barbón aprovecha a quitarle las vendas que cubren sus manos chamuscadas, mientras le aconseja que deje de arriesgar su vida en el basurero. Pero el prota afirma muy apenado que ninguna herida duele tanto como el daño causado por sus padres. De todos modos, Leguto le pide que por favor no siga el mismo ejemplo de su padre criminal, que fue arrojado al fondo del profundo abismo, a donde son enviados los peores desperdicios de esta sociedad que está tan podrida. Por su lado, el chico basurero repasa en su mente los traumas que carga por culpa de sus manos chamuscadas, que le hicieron recibir varias miradas de desprecio de los demás, hasta que por suerte apareció su padre adoptivo para obsequiarle unos guantes que lo ayudan a mantener sus heridas ocultas. Con tal
de animar un poco las cosas, el barbón toma el peluche de conejito, advirtiéndole a su muchacho que se apresure a conquistar a Chihuahua antes de que alguien se la robe, al mismo tiempo que, afuera de la casa, un misterioso sujeto enmascarado los está espiando. Al día siguiente, el chico basura intenta practicar cómo sonreír, a la vez que Leguto le pellizca los cachetes, aconsejándole que deje de dar tanto miedo. Pero luego, nuestro protagonista empieza a caminar en medio de las calles de su barrio, hasta llegar al famoso abismo a donde son arrojados los criminales. Justo en ese momento, una multitud de personas se encuentran presenciando la ejecución de un criminal que es arrojado de manera cruel a las profundidades del abismo, a donde también cayó el padre de Ludo, quien de repente se termina asustando frente a la repentina aparición de la chica que le gusta. Entonces, Chihuahua le remarca que no debería estar presenciando esas horribles ejecuciones, que solo sirven para persuadir a los habitantes de que no cometan ninguna fechoría, siendo esa la razón por la que la chica le pide a su amigo que abandone su vida de delincuente, ya que ella no quiere ver cómo lo arrojan al abismo. Pero cuando el joven albino comenta que Leguto también le dijo las mismas palabras, a la chica se le escapa sin querer el comentario de que él también debe quererlo mucho, lo cual provoca que ella se termine sonrojando demasiado, al igual que nuestro avergonzado protagonista. De todos modos, el chico basura aprovecha el momento indicado para regalarle a su mejor amiga el peluche del conejito, causando que ella se alegre mucho por el lindo obsequio, mientras él se aleja corriendo hacia su casa con tal de contarle todo lo ocurrido a su padre adoptivo. Durante el camino, nuestro protagonista se termina topando con un grupo de discípulos, pese a que no es muy común que estos sujetos circulen por el barrio, pero al momento de regresar a su casita, el muchacho se lleva una gran sorpresa cuando encuentra a Leguto con una espada atravesando su cuerpo por culpa de un tipo enmascarado. Tras algunos segundos sin poder reaccionar, Ludo por fin decide hacer algo por salvar a su padre adoptivo del misterioso agresor, pero lamentablemente él igual recibe una paliza por parte del enmascarado, quien enseguida se termina marchando después de tomar un libro del suelo. Una vez que el tipo se marcha, el moribundo Leguto le suplica a su hijo adoptivo que se aleje lo más rápido posible del sitio, además de pedirle con sus últimos alientos que por favor se encargue de hacer algo para cambiar ese mundo de mierda, hasta que él finalmente termina perdiendo la vida. De inmediato, un grupo de discípulos irrumpen en la casa para llevarse arrestado al joven albino, acusándolo de haber desvivido al barbón solamente porque lo atraparon en la escena del crimen. Pero a pesar de que el chico jura ser inocente, los tipos lo ignoran por ser un mugriento miembro de la tribu, hasta callarlo de un golpe. Al poco tiempo, Chihuahua se une a la chusma que rodea la casa del prota para descubrir que su amigo es acusado de haber desvivido a su padre adoptivo, siendo esa la razón por la que el chico basura se encuentra frente a una multitud viendo cómo van a arrojarlo por el abismo. Por su lado, el pobre muchacho comienza a desesperarse porque van a castigarlo por un crimen que nunca cometió, y para colmo, al momento de pedirle a Chihuahua que por favor lo ayude a demostrar su inocencia, la traidora decide alejarse, convencida de que él es culpable. ¡Todas iguales! Entonces, toda la multitud empieza a gritar, pidiendo que castigue a la escoria de la ciudad, a la vez que nuestro protagonista siente cómo va creciendo su sentimiento de odio ante esa maldita sociedad que lo está castigando injustamente, justo cuando nota la presencia del misterioso enmascarado que desvivió a Leguto. Pero sin tener tiempo para reaccionar, el verdugo termina emitiendo la orden de arrojar al condenado hacia el abismo, causando que Ludo comience a sufrir una vertiginosa caída, mientras jura vengarse de todos los desgraciados que lo condenaron de manera injusta. Por suerte, al poco tiempo, el joven albino se percata de que todavía sigue con vida, encontrándose en el medio de un montón de apestosa basura, lo cual lo lleva a descubrir que el abismo no es más que un enorme basurero. Sin embargo, a pesar de que los rumores afirmaban que el famoso abismo en realidad era un sitio a donde van a acabar todos los desperdicios de basura y humanos de la sociedad, Ludo al final descubre que el sitio en realidad es como el infierno, cuando ve aparecer a un monstruo gigante entre los desperdicios. Recordando cuando presenció una ejecución de pequeño junto a su padre adoptivo, Ludo se pregunta por qué a nadie le interesa saber lo que sucede realmente en el abismo, además de recordar los comentarios de desprecio hacia las personas que pertenecen a la tribu como él, como si eso fuera un justificativo para un castigo tan cruel.
Pero ahora el joven albino está obligado a correr desesperadamente por su vida frente a la aparición de varios monstruos formados con la basura del abismo, siendo algo que él nunca se hubiera imaginado que podría llegar a existir. Antes de que los monstruos lo atrapen con sus bocas podridas, el chico basura trata de esquivarlos, mientras se topa con la calavera de un pobre desgraciado que no tuvo tanta suerte, lo cual lo lleva a preguntar en voz alta, muy enfadado, cómo se atrevieron a arrojarlo a un sitio como este. De repente, la aparición de un nuevo monstruo hace que nuestro protagonista se deslice hacia un barranco, en donde él apenas puede respirar por culpa del olor a podrido de los desperdicios, además de comenzar a desesperarse cuando descubre que no hay ningún sitio seguro en el que pueda refugiarse. Al mismo tiempo que Ludo empieza a agonizar tosiendo sangre, los monstruos aprovechan a acercarse hacia su presa, con claras intenciones de devorarlo, hasta que de repente el prota vuelve a recordar la imagen de su padre adoptivo, Leguto, a punto de morir, que lo motiva a seguir peleando. Gracias a esa visión, el joven albino encuentra un palo de metal que él se dispone a utilizar como arma para defenderse de los monstruos, ya que nada ni nadie podrá detenerlo en su meta de castigar a los que lo arrojaron al abismo, sumado a la misión de encontrar al asesino de su padre adoptivo. Mientras tanto, un misterioso sujeto enmascarado se percata de que algo raro está pasando cuando su sombrilla recibe el golpe de un pedazo de basura, justo al mismo tiempo que nuestro protagonista está haciendo un buen trabajo al luchar contra las criaturas que huelen peor que los pedos de Leguto. En un momento, el chico basura logra hacerle mucho daño a uno de los monstruos cuando le arroja un palo que corta su cuerpo podrido a la mitad, pero cuando parece que el prota está a punto de ser devorado por distraerse tosiendo sangre, él de repente parece activar un poder que le permite protegerse de las criaturas. Rápidamente, el joven albino toma del suelo un pedazo de chapa oxidada con el que termina rebanando el cuerpo podrido de los monstruos, obteniendo la oportunidad de tomarse algunos segundos de respiro. Pero lamentablemente, al poco tiempo otra de las criaturas vuelve a aparecer a sus espaldas. Al ver que el monstruo está a punto de aplastarlo, nuestro protagonista se apresura a alejarse corriendo para tratar de mantenerse a salvo, hasta que de golpe se termina topando con el misterioso sujeto enmascarado que lleva una sombrilla sobre su cabeza, para luego sacárselo de encima con una patada. El sujeto enseguida le termina colocando a Ludo una máscara de gas y lo ayuda a respirar mejor el aire podrido del sitio, por lo que el chico comienza a preguntarle si es un habitante de ese mundo o algo así, mientras el enmascarado le pide a través de gestos que guarde silencio. Sin embargo, por culpa de las insistentes preguntas del joven albino, el sujeto termina perdiendo la paciencia con él, hasta el punto de gritarle que en realidad están en la superficie y no en un mundo subterráneo, además de mencionar que el sitio está lleno de basura por culpa de los habitantes de la esfera, como el prota. Sumado a eso, el enmascarado le explica que los monstruos de basura pueden regenerarse varias veces, además de guiarse por los sonidos fuertes, siendo esa la razón por la que él le pedía que haga silencio, mientras empieza a hacer que su sombrilla se prenda fuego para hacer un poco de limpieza con las criaturas. Entonces, el tipo comienza a masacrar al monstruo por medio de su sombrilla especial, a la vez que nuestro protagonista se percata de que la basura esta vez no se está regenerando, hasta que finalmente el enmascarado termina barriendo con todas las criaturas de un solo ataque. Frente a esa increíble demostración, el chico basura ansía tener un poder similar que le permita culminar su venganza contra los malditos que lo arrojaron al abismo, al mismo tiempo que el sujeto de la sombrilla se encarga de rematar al último monstruo por medio de su técnica más poderosa. Una vez que ya no queda ninguna clase de peligro en el sitio, el enmascarado vuelve a guardar su sombrilla para quitarse la máscara ante el joven albino, mientras se presenta como Engine, el humilde limpiador, pero cuando él empieza a quejarse del olor a podrido, el prota enseguida se termina desmayando. De repente, Ludo recuerda un episodio de su pasado, cuando volvió a su humilde hogar todo lastimado y sucio por culpa de un pleito, por lo que él le explicó a su padre adoptivo que acababa de tener una pelea contra unos bravucones que se burlaban de él por afirmar que las cosas tienen un espíritu. Aunque Leguto también repetía esa frase que tiene un sentido más metafórico, él igual creía que las cosas podrían despertar un espíritu si las cuidamos con cariño. Así, el pequeño albino comenzaba a creer en la posibilidad de que sus guantes también podrían cobrar vida algún día si los trataba con mucho cuidado. Pero enseguida nuestro protagonista termina despertando de ese sueño nostálgico para regresar a su dura realidad, viendo que ahora no puede moverse por estar totalmente encadenado, al mismo tiempo que su salvador Engine se encarga de arrastrarlo por el piso como si fuera un montón de
chatarra. A pesar de que el chico basura expresa su deseo de regresar al mundo de arriba, el enmascarado le remarca que solo podría volver a la esfera que siempre está en movimiento si pudiera volar como los personajes de Dragon Ball. Eso sumado a otras razones que el tipo por ahora prefiere no explicarlas. De todos modos, el joven albino aprovecha a pedirle a Enjin que le explique todo lo que sabe de ese mundo y de cómo aprendió a usar esos poderes que a él le vendrían bien para vengarse del asesino de Leguto. Pero enseguida el sujeto de la sombrilla le termina quitando la máscara después de haber perdido la paciencia con el chico. Con tal de darle una lección, Enjin termina abandonando a nuestro protagonista en un sitio que tiene algunos camiones y letreros oxidados. Así, él se termina topando con un grupo de sujetos enmascarados que parecen estar muy sorprendidos al ver a un niño encadenado, pero al ver la vestimenta del chico, uno de los tipos se acerca a preguntarle de dónde proviene, mientras Ludo le confirma que cayó de la esfera, provocando que los sujetos se quiten sus máscaras, ya que los sujetos apenas pueden creer que acaban de conocer a alguien que viene del mundo de arriba. Al ver que el joven albino está un poco asustado, el tipo barbón le aclara que ellos están muy asombrados por ser la primera vez que ven a alguien de la esfera que sigue con vida, pero cuando parece que el hombre va a desatarlo, él al final lo termina encerrando dentro de un camión con intenciones de venderlo. Entonces el sujeto le explica que ellos se dedican a vender los cadáveres de los habitantes de la esfera, que la gente de la superficie detesta porque ellos les arrojan toda la basura como si nada, generando un aire contaminado y la aparición de monstruos que están causando numerosas víctimas entre los suyos. Por esa razón, el barbón y sus secuaces quieren aprovechar la oportunidad de ganar mucho dinero vendiendo al primer habitante de la esfera con vida, al que termina alimentando con un montón de desperdicios orgánicos, el cual es el tipo de comida habitual entre la gente de la superficie. Pero de repente, nuestro protagonista decide cometer un pequeño acto de canibalismo con los dedos del sujeto, mientras se come el resto de la basura, asegurando que todavía sirve para alimentarse, ya que él está cansado de formar parte de un mundo donde todos deciden por él cómo debería ser su vida. Así que, al estar cansado de quedarse callado, sin protestar por nada, el chico basura termina reluciendo su modo bestia, al volver a utilizar los poderes que acaba de despertar hace poco frente a los monstruos, al mismo tiempo que Enjin lo observa desde lejos, confirmando que el prota tiene mucho potencial. Al ver que Ludo puede manipular los objetos después de otorgarles vida, el sujeto de la sombrilla reconoce que él también es un giver, hasta que en un momento el barbón le ordena a sus esbirros que acaben con él, encargándose de robarle la cadena por la que está utilizando sus poderes. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los givers, que solo pueden usar un objeto, el joven albino deja muy sorprendidos a todos cuando demuestra que sus poderes también afectan a otros objetos. Pero antes de que el prota castigue al barbón, Enjin aparece justo a tiempo para detenerlo. De inmediato, nuestro protagonista vuelve a ser el mismo de siempre, mientras se pregunta qué fue lo que acaba de pasar desde que sus guantes empezaron a emitir un poder. Pero cuando Enjin lo invita a formar parte del grupo de los limpiadores, el chico con un sangrado nasal enseguida rechaza esa oferta. Por otro lado, en las afueras de una ciudad abandonada, cubierta de tierra y polvo, un joven con pendientes y que va vestido de blanco recibe un llamado de Enjin para avisarle que acaba de encontrar un talento natural tirado en la tierra de nadie. Mientras tanto, el limpiador rubio se encuentra dentro de una especie de consultorio en donde Ludo está recibiendo tratamiento médico por parte de una vieja calva, quien después de curar a su paciente le termina avisando a los gritos que estuvo a punto de morir respirando el aire podrido de la basura. Por esa razón, la médica calva le exige al chico basura que mejor le dé las gracias a Enjin por haberle salvado el pellejo y pagarle el tratamiento. Así que, mientras la vieja sigue gritando como una desquiciada, los muchachos se terminan marchando con el prota mostrándose agradecido frente a su salvador. De todos modos, el joven albino le aclara que por ahora no tiene pensado unirse a los limpiadores, sino que solamente desearía recibir unas cuantas respuestas a sus interrogantes, por lo que el rubio le pide que lo siga, tras advertirle que sus explicaciones no le saldrán gratis. Y así, nos trasladamos a una especie de estructura parecida a un estadio de fútbol que contiene a una ciudad en donde nuestro protagonista está disfrutando de una hamburguesa completa para calmar todo el apetito que tiene después de haber vomitado la basura que le dieron los bandidos. Entonces, el muchacho empieza a comentar en voz baja que nunca se hubiera imaginado que el abismo contaría con ciudades de este estilo, que también poseen
hermosas waifus, hasta que Engin lo distrae de sus pensamientos para hacer que él le revele que se llama Ludo. Una vez finalizadas las presentaciones, el limpiador le explica que en la superficie de la Tierra no solo se acumula basura, sino que también se acumula algo llamado ánima o energía emocional, la cual con el paso del tiempo se termina transformando en las bestias de basura que atacan a los humanos sin piedad. El asunto es que esas criaturas solo pueden ser derrotadas con algunos objetos especiales que también poseen energía ánima, como los guantes del joven albino o el paraguas del propio rubio, ya que al ser un objeto cuidado con mucho cariño, así se les termina transfiriendo parte de las emociones para convertirlo en un instrumento vital. Sumado a eso, solamente existen muy pocas personas llamadas Givers que pueden despertar su energía ánima para derrotar a las bestias de las basuras. Así que, mientras un gatito blanco se arrima a la charla de los muchachos, el chico basura confirma en sus adentros que Leguto siempre tuvo la razón. Por lo tanto, Engin le termina pidiendo sin rodeos a nuestro protagonista que se una a la pandilla de limpiadores, conformada por Givers con poderes al igual que ellos. Pero lamentablemente, el joven albino descubre que el maldito mentiroso en realidad no tiene idea de cómo regresar a la esfera del cielo. De todos modos, ante la pregunta del rubio, nuestro protagonista le revela que los guantes son un objeto de su padre adoptivo, que ya no está entre nosotros, lo cual explica por qué él los cuidó con mucho cariño hasta haberles transmitido una parte de su alma. De repente, el collar de Engin comienza a emitir un ruido, haciendo que él se disponga a marcharse, mientras Ludo aprovecha a darle las gracias por todo, pero al final resulta que el maldito sujeto le termina entregando el poco dinero que le sobró después de vender el atuendo del prota y pagar su tratamiento médico. Enseguida el chico basura comienza a gritarle muy enojado por sentirse estafado, al mismo tiempo que el rubio se aleja como si nada, comentando que debe reunirse con el sujeto que va a entrenarlo, justo cuando el gatito blanco se roba el dinero del muchacho, quien enseguida empieza a perseguirlo por un callejón. En un momento, nuestro protagonista toma prestado, sin permiso, un palo que le pertenece a una persona con pendientes, con tal de poder detener al animal ladrón. Pero por culpa de ese gesto impulsivo, el dueño del palo termina apareciendo pidiéndole por las malas que le devuelva sus pertenencias. Aunque el joven albino asume que el sujeto está hablando del dinero, el de los pendientes le aclara que en realidad se está refiriendo a su querido palo, mientras que el prota se da cuenta un poco tarde que él es un limpiador, tal como queda demostrado cuando saca a relucir su poder de Giver. Entonces, el limpiador llamado Sanka Nikiyu se dispone a castigar al chico basura por haberse atrevido a quitarle su querido bastón encantado, además de revelarle que lo conoce perfectamente como el talento natural del que habló su colega Engin para asignarle la tarea de entrenarlo. Por esa razón, el furioso Sanka ahora quiere enseñarle por las malas algo tan básico como que está muy mal tomar la pertenencia de otros, mientras le pregunta si es que su padre nunca lo educó bien, pero sin imaginarse que con esas palabras el joven albino comenzaría a enfurecerse. Sin embargo, nuestro protagonista termina recordando de una vez que su viejo Leguto le enseñó que trate de pensar cómo se siente la otra persona con la que tiene un pleito, lo cual hace que él decida pedirle perdón al sujeto de los pendientes por haber tomado sin permiso un objeto muy valioso. Sorpresivamente, Sanka termina abandonando sus deseos de pelear después de aceptar sin problemas el pedido de disculpas por parte del chico basura, quien a su vez apenas puede creer que esta es la primera vez que logra resolver una disputa sin tener que recurrir a la violencia. Ante la pregunta del limpiador, nuestro protagonista le enseña los guantes que vendrían a ser su instrumento vital, mientras recuerda que su padre adoptivo también le aconsejó que aprenda a sonreír para caerle mejor a los demás. No obstante, como el joven albino es un rarito que nunca sonrió en su vida, de repente Sanka se lleva una sorpresa cuando ve al prota poniendo una cara aterradora en su intento de sonreír, con el que solo termina logrando que el sujeto se enfurezca, creyendo que se está burlando de él. Con tal de reparar su error, el chico basura esta vez intenta sonreír con los labios cerrados, ofreciendo una expresión peor que la anterior, que solo termina enfureciendo aún más al de los pendientes, lo cual provoca un fuerte intercambio de insulto entre ellos, hasta que el limpiador lo acusa de tener un objeto mediocre. Ante esas palabras, nuestro protagonista vuelve a recordar las últimas palabras de Leguto, exigiéndole que haga algo para cambiar este mundo de porquería, por lo que el joven albino empieza a enojarse,
mostrando ánimos al demostrarle al sujeto de los pendientes que está muy equivocado. Entonces, Ludo toma un palo cualquiera de la basura con el fin de transmitirle su energía ánima. Así, el limpiador se percata que él tiene la habilidad de convertir en instrumento vital a cualquier objeto con sus guantes, lo cual confirma por qué Engin lo nombró como un talento natural. De todos modos, Sanka se muestra muy confiado en que no podrá derrotarlo, mientras lanza el primer movimiento a través de un ataque sorpresa con el bastón cayendo desde el cielo, dando inicio a un feroz intercambio de golpes, hasta que él termina dejando al prota tirado en el suelo. Sin embargo, el de los pendientes enseguida se lleva una desagradable sorpresa cuando descubre que nuestro protagonista lo ha estado atacando con un destapador de cañerías que todavía está cubierto con los desechos del baño, mientras el menso chico basura lo sigue atacando sin darse cuenta que así está jugando sucio. Así que, antes de que el joven albino lo llene de olor a mierda, el limpiador empieza a correr a la vez que el prota lo persigue por todo el callejón, con una escena homenaje a las persecuciones de Scooby-Doo, hasta que, en un momento, ambos terminan saliendo hacia otra calle más iluminada. Pero por culpa del gatito blanco, que de golpe se cruza en su camino, el pobre Sanka termina quedando a merced del chico basura, para recibir de lleno un mortífero baño de excremento, que lo deja fuera de combate de manera definitiva. Al poco tiempo, Engin se acerca al sujeto conduciendo una camioneta hasta encontrar a nuestro protagonista arrodillado en el medio de la calle como un emo depresivo, al lado del sujeto de los pendientes, para luego morirse de la risa tras descubrir la clase de pelea que tuvieron los mensos. Mientras el vehículo se detiene frente a un grupo de muertos de hambre que recolectan patatas del suelo, Sanka se sigue cubriendo el rostro, sintiéndose muy avergonzado por la forma en la que fue derrotado, a la vez que Ludo se siente un tarado por no haberse dado cuenta que estaba atacando con material fecal. De todos modos, Engin le avisa al chico basura que a partir de ahora, el de los pendientes será su entrenador, destacándolo con un giver muy talentoso, con tal de levantarle un poco la autoestima, a la vez que una chica giver llamada Rillo se despierta para conocer al nuevo, al mismo tiempo que el joven albino se queda callado sin saber cómo reaccionar. Rillo aprovecha a jugar con su cabellera blanca, causando que el prota se ponga más nervioso por ser la primera vez que tiene un roce cercano con una mujer, hasta que Engin les avisa que ya es momento de dirigirse hacia el cuartel de los limpiadores.